lento esto. A ver, estoy por acá. Nombrar. Ya, tac, tac. Y ya les comparto el tablet. A ver. Ah, chan. Y. Y listo. Bueno, entonces. Profe, una pregunta, ¿la Ya. tarea la tenían que subir todos o solo una persona del grupo? No, solo uno es suficiente. Ah, bueno. Yo, yo tengo los grupos, entonces ahí me doy cuenta. Bueno, me faltan más personas por armar su grupo. A ver. Veo muchos grupos de A2. Y pues con que haya uno es suficiente, porque somos 29. Entonces saldrían 9 por 3, 27 y un grupo de 2 personas. Y por ejemplo, hay 6 personas que han respondido ahorita. Ah, bueno, les muestro a ver. Pues bueno, esa es la idea de hacerlo en el foro, que pues, ustedes viendo cómo armaron los grupos los otros, pues de pronto pudieran pues mirar, que les sirviera de ayuda como para mirar cómo organizarse. Entonces, por ejemplo, tengo estos 3 grupos que me enviaron ahorita, que están de 2 personas nada más. Entonces, en lugar de 3 grupos de 2, podríamos hacer 2 grupos de 3. ¿Sí? Diana Carolina, Catalina, Mariana, Juan Sebastián, Luis y Valentina. Y me está faltando un grupo. Bueno, ahorita lo miramos. Bien, listo. Entonces les iba a contar sobre, ay, lo cerré, no puede ser, sobre la lectura. Entonces, un par de temas. Una buena parte era de repaso. De pronto, unos comentarios chiquitos de algunas preguntas. Entonces, había una que era organizar estos elementos por potencia de mayor a menor, creo. Entonces, simplemente, pues, entre más, ¿cómo se llama? Entre más celdas, pues va a haber más potencia, ¿no? Suponiendo que las celdas todas son del mismo tamaño. Mm,
hay un poquito de ambigüedad entre estos dos términos, ¿cierto? Entonces, bueno, módulo, un grupo de celdas, panel, un grupo de módulos y un arreglo, un grupo de paneles. A veces estos dos los cruzan. Panel y arreglo a veces los ponen al revés y digamos no está muy definido allí con precisión. Ay, que se me hizo permítanme un minuto. Bueno, iba a buscar un estándar de Icontec de instalaciones fotovoltaicas que yo tengo por ahí en algún lado, pero lo tengo embolatado. Entonces, lo que les iba a contar es que allí en ese estándar, pues a veces no distinguen muy bien entre estos dos. Sí, les quedo debiendo bien esa definición porque, bueno, se me olvidó listarlos y no los veo por aquí fácil. Pero esto sí se respeta, celda y módulo, eso sí se respeta mucho. Y estos a veces es al revés. Bueno, habíamos hablado desde las primeras clases sobre el MPPT, ¿cierto? Y pero no habíamos hablado de ese punto de operación, cómo trabajar ahí en la vida real, ¿no? Simplemente les contaba que existe, ¿cierto? Esa rodilla en la curva de corriente contra voltaje que equivale a un máximo en la curva de potencia contra voltaje. Entonces, claro, a medida que hay más irradiancia, entonces, bueno, esa era otra pregunta, este voltaje aumenta logarítmicamente, ¿cierto? Aumenta de un poquito y la corriente es más o menos proporcional a la irradiancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese punto de la rodilla va a estar a un voltaje diferente y a una corriente diferente, ¿no? Eso es lo que nos muestran acá, que el punto de máxima potencia se va corriendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, es por la mañana y yo tengo 500 vatios por metro cuadrado. Debería ser acá sobre metro cuadrado. Bueno, este libro tiene algunas cositas así. Bueno, digamos, esta E que aparece acá deberían ser grados. Bueno, pero bueno, eso ya lo hemos visto. Ustedes ya saben que son vatios por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, si es por la mañana, yo tengo esta situación de 500 vatios por metro cuadrado, entonces tengo que mi punto de máxima potencia está en 1.5 amperios y digamos 16 voltios, por decir algo. A mediodía que está haciendo más sol y tengo, por poner algún ejemplo, tengo 1000 vatios por metro cuadrado, entonces ya ese máximo va a estar, digamos, en 18 voltios. Sí, pues no está así exactamente en la gráfica, pero por exagerar algo, ¿cierto? Entonces, ese punto óptimo de operación me va a ir cambiando de acuerdo a la irradiancia. Entonces, no se conoce de antemano. También depende de la temperatura. ¿Sí? Recordamos en la hoja de especificaciones del módulo S que miramos en la clase antepasada, quizás, pues esa ubicación del punto de máxima potencia también cambia con la temperatura. Entonces toca hacer un sistema que se encargue de ir corrigiendo el punto de operación, ¿cierto? Para estar siempre buscando el punto de máxima potencia. Entonces, esos son los algoritmos eh, de seguimiento de punto de máxima potencia o, pues en inglés, MPPT, ¿cierto? Hay muchísimos algoritmos. Eso hay,
un jurgo. Y acá comentaba en esta lectura, pues, este libro no es un texto, ¿cierto? Es un handbook, digamos que hace resúmenes de varios temas, ¿cierto? Digamos, mmm, como de una forma un poquito más general, ¿cierto? Sin entrar tanto en detalles, pero pues le ayuda a uno a ubicarse en un tema, ¿no? Entonces, él menciona dos algoritmos como muy conocidos, muy usados, como los básicos, que son este de perturbar y observar, y el de conductancia incremental. ¿Listo? Entonces, esos algoritmos lo que hacen es, ¿cierto? Yo estoy en una curva de potencia contra ciclo útil. ¿Por qué contra ciclo útil? Porque el ciclo útil es lo que yo puedo manipular en el convertidor. Claro, esa manipulación del ciclo útil pues equivale a un cambio en el voltaje, ¿no? Acordémonos que la relación de conversión está en función del ciclo útil, ¿cierto? Lo vimos con el book y lo veníamos viendo con el book boost que empezamos a analizar hace 8 días. Entonces, ¿cuál es la idea básica de perturbar y observar? Entonces, yo, digamos, estoy en este punto de operación. Si están viendo la manito, ¿cierto? Bueno, espero que sí. Si no, por favor me avisen. Estoy, digamos, en este punto de operación y por hacer una prueba me paso a este, a la derecha. ¿Qué pasó? Aumentó la potencia. Entonces yo me doy cuenta, de pronto si sigo corriéndome hacia la derecha, sigue aumentando. Y de pronto llega hasta acá, ¿cierto? Siguiendo esa lógica, aquí sigue aumentando. Uy, no, bajó la potencia, entonces él se devuelve, ¿cierto? Entonces como que el de conductancia incremental tiene algo parecido, pero lo que mira es la relación de estas variables, donde está mi ecuacióncita de conductancia incremental. Sí, que él mira la derivada de corriente contra voltaje, ¿cierto? Estos son unas derivadas. Y en el punto óptimo, esa derivada es lo mismo que el valor de la corriente sobre el voltaje. Bueno, con ese signo menos allí si lo quieren ver. ¿Sí? Que pues se deriva de simplemente que en ese punto máximo, pues la derivada de la potencia respecto al voltaje es cero, porque es un máximo. Entonces la primera derivada es cero. Bueno, allí hacen un desarrollo matemático de dónde sale eso. ¿Cuál es el algoritmo de referencia constante? Entonces, ese de referencia constante ese no corrige, ¿sí? Ese no es inteligente como perturbar y observar o conductancia incremental, ¿cierto? Que va haciendo un pasito en ciclo útil o en voltaje, como lo quieran ver, o en corriente, y mira qué pasa, ya sea con el nivel de la potencia o con la situación del signo de las derivadas. ¿Sí? Si la derivada aquí dio negativa, entonces devuelva. Si dio positiva, entonces vuelva para la derecha. ¿Sí? Aquí lo explican en el texto. Entonces, como les decía, estos puntos del máximo se mueven, pero fíjense que no cambian tanto cuando cambia el voltaje. ¿Sí? Entre 16 y 18 están metidos estos. ¿Sí? Si uno fuera, a ver qué ventana tengo yo por acá. ¿Sí? En un solo voltio cabe la variación de 500 vatios a 1000 vatios. ¿Sí? Vean, esto está como menos de 18, este está más de 16, ¿no? Pues usando esto como regla. ¿Sí? Entonces, en un solo voltio están esos máximos. Entonces, ese método, pues claro, no es tan exacto, no es perfecto, pero pues sí es muy fácil de aplicar.
porque no tiene un algoritmo como que tenga que pensar tanto, sino simplemente es mantener un voltaje constante, que pues va a estar más o menos por acá, cosa que le pegue más o menos a donde van a estar estos puntos. Claro, solo va a haber un nivel de irradiancia en el que va a funcionar exacto y en el resto pues no va a ser exacto, pero pues tampoco va a ser tan malo, ¿no? Si se fijan aquí en las curvas de potencia, ¿cierto? Si yo me desvío un poquito, la potencia no baja mucho. Si acá me corro acá, no se baja tanto la potencia. Bueno, si me corro ya mucho más, pues ya la pendiente sí es más grande y pues ahí sí se me empieza a caer mucho la potencia. Y había otro algoritmo, otro par de algoritmos que eran estos de basado en corriente, current based MPPT, y este es voltage based MPPT. Entonces, ¿cómo funcionan esos? Esos son parecidos al de referencia constante, pero no es tan constante, sino que vean que los puntos de máxima potencia, más o menos, están sobre una misma recta. ¿Sí? Bueno, en la vida real no es una recta perfecta, pero más o menos una recta, sobre la misma recta. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición, claro, haciendo un corrimiento en el eje, ¿cierto? Porque eso corta aquí como en 15 voltios, por decir algo. Entonces, la posición del punto de máxima potencia va a ser proporcional a ese cambio en voltaje, ¿sí? Contándolo, vuelvo y digo, desde el punto de corte de acá, que digamos, por decir algo, sea 15 voltios, ¿no? Por el efecto de esa recta. Entonces, con la corriente pasa lo mismo. Si yo dupliqué mi radiancia, entonces, el, eh, entonces sé que tengo que duplicar la corriente, ¿cierto? Para seguir operando en el punto de máxima potencia, aproximadamente, ¿no? Esto no es una recta, pero sí se parece más o menos. Entonces, haciendo esa aproximación, lo que dicen esos métodos de current base es que la relación entre la corriente de máxima potencia y la corriente en corto es una constante que es M sub C, que vendría siendo la pendiente de la recta que les contaba ahorita. ¿Sí? La pendiente de esta. O bueno, dependiendo, ¿no? Si uno se acostumbra mucho a graficar potencia contra voltaje, pero uno también podría hacer la potencia contra corriente, ¿no? Y la gráfica daría un poquito acostada para el otro lado. Pero pues similar, ¿no? Siempre con un máximo. Y lo mismo con el voltaje. Y ese punto de máxima potencia, al estar en una recta, entonces hay cierta proporcionalidad. Entonces lo mismo. Sé que el punto de máximo voltaje está en el voltaje de circuito abierto multiplicado por una constante. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es medir esto, la corriente de cortocircuito, la multiplican por una constante y entonces el controlador del convertidor dice, bueno, trabajemos a esa corriente. Y más o menos le va a pegar a la MPPT, más o menos. Y lo mismo este. Mido el voltaje del circuito abierto, entonces por un momento desconecto la carga, no pongo nada de carga, miro cuánto es este voltaje y ajusto mi voltaje de acuerdo a esa relación constante. ¿Sí? Claro, como es una constante, está suponiendo una recta, como en la vida real no es una recta, pues no es así súper exacto, pero sí son más sencillos de implementar. Entonces, allí habla de esos 5 métodos como sencillos: perturbar y observar, conductancia incremental, referencia constante, este que es proporcional a la corriente y proporcional al voltaje.
¿Cuántos hay? Hay muchísimos algoritmos. Eso, cada vaina rara que se les ocurre, bueno, eso hay muchísimos, muchísimos, muchísimos algoritmos. Claro, entre más complejo, pues requiere algo más de control para poderlo implementar, ¿cierto? Va a ser menos sencillo, pero de pronto va a ser más exacto, ¿no? Depende. Entonces aquí hablan en un párrafo un poquito así a toda velocidad de otros métodos y de otras técnicas que por allá, ay, a ver, ¿dónde era que mencionaban? Ah, aquí está. Entonces, unas técnicas de optimización, que es esto de búsqueda de Fibonacci, correlación con el rizado, lógica difusa, redes neuronales, bueno, eso hay un montón de cosas. Hay otros que son a las malas y simplemente construyen esta curva. ¿Sí? Rápidamente toman varios puntos, ¿sí? Por decir a 2, 4, 6, a diferentes voltajes, construye la curva y el controlador pues sabe más o menos dónde va a estar el punto de máxima potencia, ¿cierto? Ese es más efectivo, acuérdense que si yo tengo parte del módulo sombreado, ¿cierto? Acuérdense lo que pasaba si uno sombreaba una celda, que aparecían dos máximos de la potencia. Entonces ese que es como recorriendo todos los puntos, claro, es más complejo de implementar, pero tiene esa ventaja que así el módulo tenga dos máximos, puede saber cuál es el máximo más grande. ¿Sí? Tiene dos máximos locales, dos montañitas, pero él puede decir, ah, bueno, como recorre todos los puntos, sabe cuál es la montaña más grande y pues opera alrededor de esa montaña. Había otra cosa y era un problemita que yo les ponía, ¿cierto? Que quiero que lo volvamos a revisar. ¿Cierto que les daba el área? A ver, ya miro exactamente, mejor lo miro exactamente cómo les ponía eso. Ay, Dios mío, a ver si me encuentro. Herramientas. Evaluación. Entonces, les ponía un problemita. A ver, leo uno aquí exactamente para... Entonces les daba la eficiencia del panel. O del módulo. Sí, módulo fotovoltaico. Y les contaba que era la potencia de salida, ¿cierto? Que es eléctrica. Con respecto a la potencia de entrada, que es la irradiancia. ¿Cierto? Les contaba eso. Aquí en el libro había un error de la fórmula, por eso se las puse acá. ¿Dónde está esa formulita? Tienen ellos un pequeño problema con la fórmula de factor de forma. Aquí está. Bueno, que de pronto no es muy claro. Bueno, esta está bien y esta creo que tiene raro un despeje. Bueno, simplemente pues lo que les contaba en la pregunta es como una forma más fácil de factor de forma, factor de llenado, perdón, estoy pensando en otra cosa. ¿Sí? Ese factor de llenado ¿cierto? Entonces yo tengo acá una línea que me representa el voltaje, no mentiras, la corriente, siempre la suelen pintar en Y, la corriente,
en corto y por aquí tengo el voltaje en abierto, ¿cierto? Entonces, este punto es como idealmente la máxima potencia. Ahora, ambas cosas no ocurren al tiempo. Él no está en corto y en abierto al mismo tiempo, ¿cierto? Esto trata de parecerse al cuadrado, pero no es. Entonces, el máximo va a estar es por acá. Entonces, ese factor de llenado nos dice qué tan ideal es, qué tanto se acerca a ese máximo verdadero, ¿cierto? Que este es voltaje de máxima potencia y de máxima potencia. Con respecto al máximo ideal, que es este aquí de toda la esquina, que es la corriente en corto por el voltaje en circuito abierto. Y bueno, pues la potencia en el punto de máxima potencia, pues es la corriente por el voltaje en máxima potencia. ¿Cierto? Entonces les contaba ese par de ecuaciones, ¿cierto? Entonces les daba la eficiencia del módulo, les daba el factor de llenado, les daba el área efectiva, bueno, démoslo área, ¿cierto? Que es toda el área que cubre el módulo, ¿cierto? Entonces él aquí tiene sus celditas, no sé qué, chan, chan. Entonces el área, pues es el área de todo el módulo, ¿cierto? Toda esta grande es el área. También les decía cuánto había de irradiancia y les daba otro dato que podría ser la corriente en corto, el voltaje en circuito abierto o les daba a otros que les daba. Y creo que a otros les daba el factor de llenado. ¿Sí? Bueno, porque había varios punticos diferentes. Entonces, les daba, de estos les daba dos, y el tercero, pues había que calcularlo. Era la pregunta. ¿Listo? Entonces, varios lo hicieron, pero se comieron un pasito. Otros de pronto sí estaban un poquito allí en otro, pues hicieron como un procedimiento diferente el que era, y muy poquitos lo hicieron. Claro, yo sé que esto no lo vimos nunca. El factor de llenado creo que no lo hemos alcanzado a ver antes. Y pues lo de relación de área tampoco, ¿no? Pero bueno, yo estaba consciente de eso desde el comienzo, pero la idea era mirar si ustedes se atrevían ahí a hacer la asociación. Entonces, ¿cómo se resolvía? ¿Cierto? Entonces yo les daba uno de estos tres. Supongamos que eh, les doy estos dos y pregunto este. O bueno, o más bien digamos, a ver, el que estoy mirando acá, ¿qué es lo que dan? Dan la corriente en corto, dan el factor de llenado y digamos que están preguntando el voltaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se resolvía? Em, bueno, les decía, ¿qué más les decía? Ta, 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 ta.
ver, la eficiencia, bueno, pues acá lo estoy mirando en el Blackboard. Pero no les estoy mostrando. Bueno, no importa, listo, entonces miremoslo acá. Entonces, ¿qué variables son las que hacen parte de la pregunta? ¿Está esta o esta, no? Una de esas tres era la que se estaba preguntando, ¿cierto? Y las otras dos de esas subrayadas en verde no las daban. Entonces, pues necesitamos esa expresión, ¿cierto? Del factor de llenado. Y para eso necesitamos la corriente, perdón, la potencia en el punto de máxima potencia. ¿Sí? Ay, Dios, ya empezó a sonar esto. A ver, lo dejo mudo. Me olvida. Listo. Entonces, supongamos que nos están preguntando el voltaje en circuito abierto. Pues es el... perdón. Es la potencia máxima, ¿cierto? Que es la multiplicación de estos dos sobre ay, perdón. ¿Qué? La potencia máxima dividido entre la corriente en corto por el factor de llenado. ¿Cierto? Este ya lo sabemos, generalmente les daba este dato, o este, ¿cierto? Si les preguntaba el factor de llenado, entonces les daba este y este. ¿Cierto? Entonces se usa esta relación de acá. ¿Qué nos falta obtener? La potencia de máxima potencia. Entonces, ¿de dónde la sacamos? Entonces, esa iba a ser la misma potencia de salida. ¿Sí? Que es pues, la eficiencia por la potencia de entrada. ¿Cuánto es la potencia de entrada? Entonces es simplemente que esa es la relación que de pronto les faltó hacer casi a todos, pues es la irradiancia por el área, ¿no? Estos son vatios por metro cuadrado. Y estos son metros cuadrados, ¿cierto? ¿Qué unidades nos da? Pues vatios. ¿Listo? Entonces, la potencia, máxima potencia, bueno, es la misma potencia de salida. Y esto es la eficiencia por la irradiancia por el área, ¿no? Que son estos datos que nos daban por acá. ¿Listo? Y ya, así se hacía. Entonces, la idea es que lo volvamos a hacer. ¿Hay dudas? Profe, una pregunta es que yo tengo en la calificación del Quizzer, no sé si no se te envió o qué, porque a mí me salía que tenía 10 de 30 y creo que tenía un punto, otro punto bien además de eso, no sé. Pero es sobre este punto. No, no, espera. O sea, sobre este punto. O sea, si tienen dudas. Bueno, es que se me olvidó decirles. Yo volví a calificarlos. O sea, yo los califiqué a mano porque hay unas cosas en la calificación automática que, bueno, no usé bien el vaino ese de Blackboard. Y entonces para que porfa revisen su nota, ¿sí? Entonces ese es un asunto que listo, o sea, lo que me dice ahí su compañero, pues por favor revisen y si tienen comentarios sobre esa nota, porfa me escriben, ¿listo? Pero pues eso lo miramos con cada uno, ¿sí? Y es que además toca con cada uno, porque como eran preguntas diferentes para todos, pues toca así con cada uno. Pero a todos les salió este problemita, entonces
de esto es que quiero que me cuenten si tienen dudas o no, pues si ya está bien. Porque la idea es que hagamos este quiz otra vez solo con ese pedazo. Entonces voy a hacer un quiz en este momento. Evaluación, crear. Entonces que se llame quiz, eso era 02. Bueno, voy a ponerle 02A, voy a ponerle acá Pani. Les voy a dejar estas fórmulas como para que... y pues el quiz va a ser solo esa pregunta. Ay, Dios mío, ¿por qué no creé esto antes? Bueno, eso acá es rápido en esto. Enviar, abrir una ventana nueva, sí, establecer como disponible, sí, añadir un anuncio, sí, de capitalización. Bueno, yo creo que 7 minutos es más que suficiente. Entonces se va a enviar automáticamente a los 7 minutos, pero eso no se demora nada. No, profe, debería dejar más tiempo. No se demora nada. Bueno, voy a poner 10, pero en un minuto es que además lo tiene aquí hecho. Lo voy a dejar sin contraseña porque pues como lo estoy haciendo y tan. Eh, Profe, otra pregunta, sí, ¿ese quiz vale como punto del quiz que hicimos o vale como un quiz aparte? yo creo que para recuperar ese punto. Entonces, sí, pues ya hubo un quiz fácil que era el de la tarea de hoy, pues era para la casa. Entonces, era en grupo y todo, deberían sacar 5. Otro quiz era llenar una encuesta que, entonces, pues también ahí ya, sí, esto es para recuperar ese punto. Listo, ya está ahí en Blackboard, porfa, llénenlo ya. Ya les debe aparecer. Profe, ¿al final decimal es con punto o con coma? Ah, bueno, esa es una cosa muy boba de Blackboard. Entonces, por favor, pongan el decimal con coma. Gracias por la pregunta. Pongan el decimal con coma. Gracias.
Profe, disculpa, es que en el quiz cuando lo mandé, leí mal y puse radiancia de 1000 vatios en vez de 1200. ¿Habría algún problema o qué? ¿Pero ya le envió? Sí, que la envié Ya. pues apenas salió. Ay, Dios. Pero en el primer quiz sí lo hice bien. Ya. Bueno, tranquilo. Pues yo igual miro ahí Ok. a mano. Ay, y yo cómo sé si ya lo hicieron. Aquí sale algo. Ay, ¿cómo funciona esto? A ver. Sí. Sí, yo los miro porque también como la fórmula ahí pues esto lo califica, o sea, la fórmula de la solución, O sea, la cosa es que leí mal y no puse 1200 sino 1000. Si ya, pone 1000 en la ecuación, sí le da lo que yo puse. ok. Sí, no, lo que digo es que yo igual los reviso a mano, a ojo. Porque también, bueno, eso pasó en la nota de varios que pues lo pusieron con punto y esa cosa no reconoce el punto. Profe, disculpe una duda. Señor. Cuando uno multiplica por un porcentaje, o sea, multiplica normalmente o sea, en ese caso multiplicar se multiplicaría por 25 o por un cuarto. Entonces, ¿qué le quieren decir a uno? Por ejemplo, el 95%. Eso es lo mismo que 95% o 0,95. Gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y en ese recuadro solo se pone la respuesta o se Sí, pone como parte del procedimiento nomás? no, la respuesta. Solo Respuestilla. la respuesta. Ajá. Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bien. Profe, disculpa, Sí. es que no me quedó claro. O sea, ¿el factor de eficiencia lo colocamos en porcentaje o lo dividimos por 100? Sí, pues es lo que les explicaba aquí en azul, ¿no? Cuando uno habla de 100% es 1, 50% es 0,5. ¿Sí era por ahí la pregunta? Sí, o sea, al momento de sacar, pues a mí me pide la corriente, eh, lo divido en 100, o sea, le quito el porcentaje, ¿sí? Eh, Mejor dicho, el porcentaje, ese simbolito de porcentaje es como 1/100. Ok, profe.
Profe, una pregunta, PMP es la potencia máxima. Sí, o sea, potencia en el punto de máxima potencia. Ok, y, o sea, la irradiencia hace referencia a la potencia de entrada, ¿no? Sí, Ah, ok, lo puse al revés. Ay, Profe, una pregunta, ¿eso era con punto o era con coma? con coma. Y yo lo puse con punto, profe. Yo lo reviso a mano, tranquilos. Listo. Yo no sé por qué ese Blackboard tiene eso ahí como todo antiguo. Y no, ya veo que ya todos. Eh, listo, parece que ya todos. Bien, entonces, sigamos. Entonces, bueno, eso era para cerrar ese tema ahí que había en la lectura. Bien, ¿qué veníamos trabajando?
nuestro convertidor buck boost, ¿no? Que pues ustedes hicieron este proceso de análisis para la tarea. Ay, Dios mío, me entretuve aquí con esto de Teams que me escribieron. Bueno, como les decía, después cuadramos con cada uno lo del quiz. Bien, entonces vimos este procedimiento para el análisis de un convertidor, ¿cierto? Y vimos unos pasos, ¿cierto? Entonces, lo que hacíamos era modelar el circuito para cada intervalo. Aplicábamos la aproximación de bajo rizado. También usábamos el conceptico de promedio móvil después para hacer el balance de flujo en la inductancia o balance de carga en el condensador, ¿cierto? Que pues es cuando unimos en este paso 4 los dos estados del circuito, ¿cierto? Y pues de ahí podíamos deducir ya el funcionamiento del convertidor, ¿cierto? Que son los valores promedios de voltaje en el condensador y de corriente en la inductancia, ¿no? Que pues lo hacíamos a partir de estas relaciones de balance de flujo y balance de carga. Bueno, este paso era allí como de simplificar un poco, más de álgebra y dibujar las señales, ¿cierto? Entonces, pasaba que dentro de cada intervalo, ¿cierto? Acordémonos que el intervalo 1 iba de 0 a dt, ¿cierto? Cuando el switch estaba en 1, entonces es de 0 hasta dt, y el intervalo 2 era desde dt hasta t, ¿cierto? Y dentro de cada intervalo, el valor era constante, ¿no? Entonces teníamos voltaje de la inductancia, una constante en el primer intervalo, otra constante, pero diferente a la anterior en el segundo intervalo, y lo mismo ocurría con la corriente del condensador. Y bueno, quedamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuál es el objetivo de esta vaina? Es diseñar el convertidor. ¿Qué es uno de los criterios más importantes? Pues el de el rizado, ¿sí? Yo quiero hacer un regulador de voltaje, ¿cierto? Yo quiero tener un voltaje constante, entonces voy a querer que su rizado sea pequeño, ¿cierto? Si yo tengo una fuente de 5 voltios, no me sirve que tenga un rizado de 10 voltios, ¿cierto? Que sería que entre menos 5 y 15. Pues muy feo, ¿cierto? Eso no es ningún DC, sino eso es una C, básicamente. Entonces, ese es uno de los criterios para el diseño. Eso hay varias formas de mirarlo, digamos, ese es como la más básica a partir de los rizados. Pero bueno, hay otros con impedancias, pero bueno, por ahora igual miremos el del rizado, que es importante. Entonces, nos interesan los rizados en las variables que cambian lentamente, que son las que no están pintadas acá, que son la corriente en el inductor y el voltaje en el condensador. Entonces, acordémonos, incluyámoslo acá en este paso, puede ser. ¿Cierto? Dibujar las que son la derivada y también la corriente en la inductancia en función del tiempo y lo mismo el voltaje en condensador en función del tiempo. Es decir, las que son las integrales de algo respecto al tiempo. Entonces,
¿Cómo son esas señales? Acordémonos de nuestras expresiones de siempre de las derivadas, ¿cierto? Entonces miremos primero para la inductancia. Voltaje en la inductancia sabemos que es L por la derivada de la corriente. O en otras palabras, que la corriente es 1 sobre L por la integral del voltaje, para el caso de la inductancia. ¿Qué quiere decir? Que la corriente es la integral de esta cuadrada. Entonces, ya lo habíamos comentado, no lo habíamos dibujado. De pronto sí lo habíamos visto en la simulación. Entonces, ¿cuál es la integral de una constante? Pues una recta. Si esa constante es positiva, pues la recta tiene pendiente positiva. Si es negativa, pues pendiente negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como consecuencia de eso, la forma de onda va a ser más o menos como les voy a pintar en este momento. Entonces, bueno, empecemos en este intervalo, ¿cierto? Desde dt hasta t, tenemos que la pendiente es negativa y de en adelante, pues la pendiente es positiva. Bueno, hagámoslo un poquito diferente. A ver, porque es simétrica. Entonces, una propiedad de esto, ay, ¿qué se me hizo? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O será que lo hacemos en otro dibujo? Es que este tablero es como chiquito. Bueno, voy a hacer otro dibujo aquí debajo. Mejor, es que ahí queda muy, muy feo. Voy a hacerlo aquí. Y un poquito exagerado el rizado. ¿Cierto? Entonces, voy a hacer aquí una rayita clarita para guiarnos. De lo que está pasando con el voltaje y mirar cómo nos va a afectar aquí ¿veis qué corriente del condensador? Corriente de la inductancia. Bueno, menos mal lo pasé a este otro lado. Qué pena con ustedes, es I sub L de T. Entonces, pendiente negativa, ¿cierto? Este es un valor negativo, pendiente negativo. Este es un valor positivo, pendiente positiva. Y así sucesivamente, ¿cierto? Sencillo. Para el voltaje en el condensador, pues lo mismo. ¿Cierto? Si la derivada es una triángulo, pues la integral va a ser ¿qué? Si la derivada es una cuadrada, la integral va a ser una triangular. B sub C. Entonces, la misma historia. Damos las rayitas para guiarnos. Bueno, en la simulación vemos unas gráficas más decentes. Entonces va a ser la misma historia, ¿no? Voy a tener, claro, aquí está súper exagerado el rizado en relación al promedio que estoy pintando, pero pues la idea es que eso sea chiquito, ¿no? O sea, este dibujo es solo como para mostrar. Y ese valor, ¿cierto? Tiene un rizado, pero está alrededor de un valor promedio, que va a ser I sub L promedio. Y aquí va a ser B sub C promedio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hallar? La amplitud de ese rizado, que la vamos a llamar delta de la variable. Entonces, hagámoslo en un color un poquito diferente. Este pedacito de acá va a ser delta de I sub L. Este pedacito de acá
va a ser delta de B sub C. Este pedazo de acá, pues va a ser 2 veces el delta, ¿no? Pico a pico va a ser 2 delta de B sub C. ¿Listo? Eso ahí parece como otra cosa. Listo. Entonces vamos a calcular los rizados. Ese va a ser el paso 7. Ush. Por ahí ya hay fecha del final, ¿no? Del final. Bueno, también del final, pero de los parciales también. Calificar. ¿Qué estoy pensando? Calcular. Es que me puse a pensar en el parcial. Calcular delta de I sub L y delta de sub C. Sí, por ahí llegó un Excel de la carrera con las fechas, ¿no? Entonces nosotros tenemos el parcial, creo que de hoy en 20. El 22 creo que lo tenemos. Bueno, después hablamos ahí de eso y ya más detalles. Listo, entonces calculamos esos dos rizados. ¿Para qué? Para después poder tener un criterio para calcular la inductancia y la capacitancia. Entonces, para calcular eso, nos vamos a apoyar en esta gráfica. Entonces resulta que, hagámoslo primero para la inductancia, esto aquí tiene una pendiente, digamos M1, porque es el intervalo 2, y aquí tiene una pendiente M2, porque es el intervalo 2. Ay, ay. Y pues lo mismo ocurre, claro, con pendiente diferente, bueno, pongámosle para que sea más claro. Ay, borré lo que no era. Bueno, voy a volver a hacer la otra raya. Listo. Entonces, para ser más claro, pongámosle esta ML1 y esta ML2. Entonces, esta va a ser MC1 y esta MC2. ¿Listo? Entonces, simplemente aquí vamos a aplicar nuestra ecuacioncita diferencial, ¿cierto? De los elementos de almacenamiento de energía, como este, ¿cierto? Que son para la inductancia del condensador y ecuación de la recta. Fácil. Entonces, esto es diferente para cada convertidor. ¿Sí? Cada convertidor puede pasar algo diferente, pero el método es el mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la ecuación de la recta? ¿No? Entonces, Y es M por X. En este caso, nuestra X es el tiempo, ¿cierto? Más un punto de corte, más B. Pero si yo solo estoy mirando el cambio de la variable, yo puedo decir delta Y es M por delta T. ¿Listo? Como por ejemplo si yo miro este intervalo de acá, en Y, ¿cierto? Entonces, ese cambio en Y, ¿cuánto es? Es 2 delta I. ¿Cuánto es la pendiente? ML1, ¿cierto? ¿Y cuánto es el tiempo? Acordémonos que aquí es D por T y aquí es T, ¿no? D por T, aquí es T, aquí es 2T y aquí es 2T, que era nuestro periodo de conmutación. ¿Cuánto es la pendiente? ¿Cuánto es esa ML1? Entonces ahí es donde usamos nuestra relacioncita. Dificultad de la inductancia L por la derivada de la corriente. Entonces, B sub L sobre L
resulta y pasa que es la derivada. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que pues, la derivada es la misma pendiente. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, nos va a quedar que 2 veces el rizado es BL en el intervalo 1 sobre L, ¿cierto? 1 sobre L por el valor del voltaje en ese primer intervalo. ¿Cuánto era? Entonces, en este caso, es BG. Fácil. Y me comí el tiempo, qué pena con ustedes, yo sí dije, vine un momento. Ya, otra vez. Entonces la pendiente, otra vez. Entonces, ML1, la pendiente es BL sobre L. Y el delta T es DT, ¿cierto? Entonces, este es nuestro delta Y, vámonos acá. Y este de acá es nuestro delta T, que es DT. Ya, ahora sí, qué pena que me comí este pedazo, DT. Entonces, DT sobre L por el voltaje que en ese caso habíamos visto ya que es BG. Se puede hacer exactamente el mismo cálculo en la pendiente de abajo, cuando va bajando. ¿Sí? El delta Y es el mismo, el delta T ahora es D' por T, y el voltaje ya no sería VG, sino sería menos D sobre D' por VG. Si lo calculo por un lado o por el otro, da exactamente lo mismo. Pues bueno, hay que tener cuidado de respetar el signo, ¿no? Porque aquí en la pendiente de bajada el delta Y nos da negativo, ¿no? Pero como nos interesa es la amplitud, pues tomamos C siempre el valor positivo. Pero pues aquí hagámoslo por ahora solo con una pendiente. Si se hace con M2 es exactamente el mismo procedimiento y da lo mismo. Entonces de ahí vamos a obtener que delta IL es D por VG sobre 2L por el periodo, o muchas veces se prefiere en lugar del periodo usar el recíproco, ¿cierto? Usar la frecuencia. T por VG sobre 2L por F. Entonces, Profe, se congeló un segundo el video, espere. ¿ya ven la D por VG sobre 2LF? No, se quedó solamente en D por VG. Ahora sí. ¿Qué habrá pasado? Bueno. Listo. Entonces esto fue para el inductor. Hagámoslo para el condensador. Entonces es la misma historia, ¿cierto? Yo sé que mi delta Y es una pendiente por un delta T. Mi delta Y en ese caso, ¿cuál es? 2 delta B sub C. ¿Cierto? Porque es pico a pico, entonces 2 veces el delta. La pendiente, hagámoslo con el lado, hagamos esta con el lado, uy, es que con ese lado bajando da más feo. Bueno, hagámoslo así, feo, pero bueno. Entonces, lo podríamos calcular con MC1 y utilizaríamos el voltaje D sobre D', utilizaríamos la corriente que da D sobre D' por VG sobre R, ¿cierto? Eso es una corriente. Eso sí lo hacemos con MC1, con la pendiente subiendo, usamos este valor. Lo voy a hacer con la bajando para mostrarles cómo sería. ¿Cierto? Y como les decía, se puede por ambos lados. Hagámoslo con ese por practicar. Entonces, si lo hacemos con el 2, el delta nos va a quedar negativo, porque pasamos de un valor alto a un valor bajo. O sea, el cambio fue negativo, el delta es negativo. MC2 por delta T, que en ese caso nuestra delta T sería este, que es D' por T.
¿Cuánto es esta pendiente? Entonces, otra vez volvemos a nuestra expresioncita para el condensador, ¿cierto? La ecuación diferencial de condensador. Vean el voltaje. Y lo mismo, la corriente y entre la capacitancia, la derivada del voltaje respecto al tiempo, y eso es lo mismo que la pendiente. Entonces reemplazamos. Entonces nos da que menos 2 delta V sub C es la pendiente, que es ¿cuánto? La corriente sobre la capacitancia. Entonces, 1 sobre C por la corriente. Dijimos que vamos a trabajar en el intervalo bajando. Es esto, menos D sobre D' al cuadrado por B sub G sobre R. Entonces, menos D sobre D' al cuadrado por B sub G sobre R. Menos D sobre D'. El cuadrado B sub G sobre R, ¿cierto? Entonces, eso es el MC2, que es la corriente dividido entre C por D' por T o 1 sobre F de una vez, ¿cierto? Pongámoslo ahí de una vez y pongamos aquí una rayita como para separar esto un poquito y que no se vea tan revuelto. Claro, lo mejor es hacerlo con el lado más fácil, ¿sí? Entonces esta expresión de que arriba era más bonita, era como más chévere hacerla por ese lado. Ahora recuerden, es diferente para cada convertidor esta deducción, entonces pues uno busca dónde le quede más cómodo. Pero pues para demostrarles cómo sería por este lado, sigámoslo haciendo así. ¿Qué pasa? Hay menos a este lado y hay menos a este lado, lo podemos quitar. Entonces 2 delta V sub C nos da igual a 1 sobre C, a ver cómo simplificamos esto por acá. B sub G sobre R por F, 1 sobre C, B sub G, R, F. Y aquí tenemos D al cuadrado, D' al cuadrado por D'. ¿Cierto? Entonces D al cuadrado está, B sub G está, D' está, D' al cuadrado está, R está, F está, C está. Bueno, creo que ahí se viene el álgebra. Bueno, si no, aquí yo reviso con mi cosa de preparación de clase. Bueno, entonces, ¿qué nos va a pasar? Que este cuadrado se nos va con esta y nos quedaría que el delta de voltaje en el condensador sería D cuadrado por BG sobre D' por 2RC por F. ¿Cierto? A ver, BG, D cuadrado, C2, RF. Listo. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica? Que nos dan el valor de rizado que tenemos que cumplir y tenemos que hallar los valores de L y C. Entonces podemos despejar. En este caso podemos decir que L es igual a D por BG sobre 2L, que no, mentiras, ¿cuál 2L? 2F por delta y L. Y para el condensador vamos a tener que es D cuadrado por B sub G sobre 2, ¿cómo quedará más bonito? 2F, ay no, mentiras, ay, a ver cómo queda esto más, bueno, dejemos los D al comienzo, D', 2FR por delta de sub C.
y pongámosle puntico como para que sea más fácil de leer. ¿Listo? Voy a revisar aquí a ver si lo hice bien o no. Chan. Sí, de cuadrado, pam. Sí, están bien las fórmulas. Listo. Entonces, ya con eso, pues podría uno diseñar el convertidor, ¿cierto? Hay un parámetro, entonces, bueno, hay que hablar de un par de cosas. Más adelante vamos a hablar de el diseño de la inductancia, ¿sí? Pero, y ahí vemos como un poquito algunos criterios para seleccionar la frecuencia de conmutación. De todas maneras, fíjense que ahí el tamaño de los componentes de L y C es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿sí? Entonces, entre más alta sea la frecuencia de conmutación, yo voy a poder poner unos elementos más chiquitos, ¿sí? Las inductancias y los condensadores más pequeñitos. Eso tiene varias ventajas, ¿cierto? Que son, pues, además del tamaño, también es más liviano y en algunas ocasiones, al ser más pequeños los elementos, también tienen menos resistencia parásita y va a haber menos pérdidas. Pero ¿qué pasa? Resulta que en la práctica el switch consume un poquito de potencia, ¿sí? Claro, aquí decimos, ¿es un abierto o un corto? Y ni el abierto ni el corto consumen potencia. Pero en la vida real, mientras ese switch pasa de un estado al otro, ¿cierto? Va a estar consumiendo potencia, ¿cierto? Si ese switch lo implementamos con un transistor, digamos un MOSFET, por ejemplo, entonces nuestro corto sería el MOSFET. Bueno, vayamos anotando, sino que es que quiero que estas fórmulas queden como quieticas. Bueno, hagámoslo aquí, en otro color. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un switch en abierto, si yo tengo mi switch... Ay, me acordé que yo les pinté mal el single pole double throw. ¿El qué? El double pole double throw. Les voy a corregir eso en los apuntes. Bueno. Tengo este switchecito, ¿cierto? Entonces el switch en abierto puede ser un MOSFET en apagado, ¿cierto? O en corte, como le quieran decir. Y este va a ser un MOSFET en triodo o encendido, como le quieran decir. Pero, bueno, si no lo están viendo, no, pero yo creo que ya empezaron a ver MOSFET. En la analógica, o los que ya lo vieron, o los que lo van a ver, entonces ese MOSFET tiene otro estado que es el de saturación, que yo le digo activa porque ese es el nombre para los BJTs, pero no sé, a mí me gusta más ese nombre, no sé por qué. Pero bueno, entonces, esto, cuando está apagado, sí es más o menos un abierto, ¿cierto? Sí se parece, más o menos lo mismo. Cuando está en triodo, pues es una resistencia más pequeña, se parece un poquito a un corto, ¿cierto? Pero cuando está en saturación, no es ni un corto ni un abierto. Entonces, en ese estado de saturación, sí consume potencia, ¿cierto? Este tiene potencia cero, idealmente, bueno, pongamos más o menos cero, pero la potencia puede ser considerable.
Ahora, ¿cuánto tiempo dura en saturación? Pues idealmente 0, ¿cierto? Está apagado. ¿Sí? Por saturación. Entonces, en esos momentos, cuando el switch está pasando de un estado al otro, consume potencia. Puede ser alta esa potencia, pero lo bueno es que es por poquito tiempo. Entonces, imaginémonos esta situación. Entonces, ay, Dios mío. Bueno, esto no, digamos, no hace parte de la materia, digamos, acá se habla de switches ideales, pero sí es importante que sepan cómo escoger esa frecuencia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Entonces, no es que les vayan a salir transistores en el parcial, no, todo va a ser con switches ideales, pero pues para entender un poquito de qué se trata esto. Entonces, yo tengo el voltaje en el switch, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando está en abierto, yo tengo un voltaje alto, después va a pasar a corto y va a tener 0 voltios, ¿cierto? Entonces mi voltaje puede ser, sí, más o menos una cuadrada, pero pues nosotros sabemos que la cuadrada perfecta no existe, ¿cierto? Que estas pendientes de acá son finitas, pueden ser altas, ¿cierto? Porque el transistor puede ser muy rápido, pero no es infinitamente rápido. Y miremos qué pasa con la corriente del switch. Entonces, pues lo mismo, pero al revés, ¿cierto? Cuando está abierto, la corriente es 0. Cuando está en corto, la corriente puede tener un valor alto y así sucesivamente, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaría con la potencia? Pues es la multiplicación, ¿no? Digamos, la potencia instantánea, pues es el producto. Entonces, ¿cómo es la potencia? Cuando alguno de los dos es 0, pues la potencia es 0. En este pedazo la corriente es 0, entonces L es 0. En este pedazo el voltaje es 0, entonces L es 0. En este pedazo, corriente 0. En este pedazo, voltaje 0. Pero aquí, en estos intervalos, cuando está cambiando de un estado al otro el transistor, vamos a tener, claro, pues eso no es exactamente así, eso son unas curvas y puede tener unas resonancias y eso, ¿cierto? Pero pues como una media aproximación. Entonces, si se toma con una de estas pendientes, pues la potencia tendría más o menos esta forma. ¿Listo? Y esto puede ser un valor alto, pongámosle potencia pico, pero lo bueno es que este tiempo es el tiempo de conmutación. ¿Sí? ¿Cuánto se demora en encenderse o apagarse? Pues puede ser relativamente rápido. Pero de todas maneras, esa potencia tiene un valor promedio y por eso es que se calientan esos transistores. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la frecuencia? Pues sucede y pasa que si yo tengo más frecuencia, voy a tener más de estos triángulos, ¿cierto? Porque él va a conmutar más. Entonces, si yo duplico la frecuencia, tengo el doble de triángulos. Si es 10 veces, pues voy a tener 10 veces más triángulos y eso me va a aumentar el valor promedio de la potencia. Entonces, por eso es que esa frecuencia muy alta produce pérdidas de conmutación. Muy alta. Pérdidas de conmutación.
que pues es mala. Si F es muy bajita, entonces lo que les decía antes, C y L van a ser muy grandes. Y eso que implica pues también pérdidas. Entonces, conclusión, muy grande, mala, muy bajita, mala. Entonces, es un valor en el medio. ¿De qué depende? De qué tan rápido sea el transistor que estén usando, de las inductancias parásitas, capacitancias parásitas que tengan en la PCB, bueno, de muchas cosas puede depender eso, ¿no? Claro, unos criterios ya más pulidos, desarrollando estas ideas que les pongo acá, tal vez lo vean en la continuación, que se llama Fundamentos de electrónica de potencia. No sé si alcancen a ver un poquito de conmutación en circuitos y dispositivos. Bueno, en fin. ¿Qué se usa comúnmente en la práctica para ese valor de F? Entonces resulta que el circuito tiene un poquito de vibración mecánica a esa frecuencia, ¿sí? Por la forma como se construye la inductancia, que es el tema que vamos a ver después. Pues ya van a ser las 6, Dios mío. No. Bueno, entonces el circuito vibra mecánicamente a esa frecuencia. Entonces, si eso ocurre a una frecuencia que uno pueda escuchar, pues esa cosa va a ser una bulla cansona. De hecho, ustedes en algunos cargadores de celular o de pronto del computador, si ustedes le ponen el oído, se lo ponen ahí en el oído, pues alcanzan a escuchar un pitidito. Entonces, ¿cuál es un truco? Para evitar ese pitido, se puede escoger F que sea mayor a 20 kHz, ¿cierto? Que ustedes tal vez ya han escuchado, es como el espectro máximo que uno alcanza a escuchar, ¿cierto? Que los humanos escuchamos. Sí, para menor ruido acústico. Claro, hay ambientes donde eso no importa, como en ambientes industriales. Y en ambientes industriales sí importa mucho la eficiencia, porque se maneja mucha energía. Entonces, si hay harta energía y poquita eficiencia, se gasta mucho, se desperdicia mucho, entonces se pierde plata. Entonces, más ruido. Bueno, pues bueno, si es bajito, ya sabemos que si no es lo uno, es lo otro. Esto porque no borra, ya. ¿Cierto? Ese tiene de bueno que menos pérdidas. Entonces, ¿qué se hace en ambientes industriales? Pues como uno no está durmiendo al lado de una máquina industrial normalmente, entonces como que ahí sí es tolerable el ruido, pero lo que no es tolerable son las pérdidas. ¿Sí? Pero podemos hablar como de valores por estos lados, son aceptables, ¿sí? En general, digamos, son como típicos. Claro, vuelvo y digo. Por ejemplo, los procesadores del computador, pues esos son circuitos conmutando, ¿sí? Son MOSFETs que se prenden y se apagan a gigahertz, frecuencias mucho más altas. Claro, ellos manejan allí para tener menos pérdidas, sin embargo, los procesadores, los circuitos digitales se calientan es por esas conmutaciones. ¿Sí? Su computador tiene un ventilador ahí encima del procesador por causa de eso. Y pues depende, ¿no? Entonces, esto suele también ser como a altos voltajes. Y esas altas frecuencias, como las del computador, son tolerables porque son voltajes poquitos, ¿no? 1 o 2 voltios. Los procesadores de ahora están por esos voltajes bajitos. Entonces, estos picos de potencia, como son con voltajes chiquitos, corrientes, bueno, no tan chiquitas, pero
no son tan grandes. Bueno, eso como un comentario allí para hablar de la frecuencia. ¿Qué hacemos? ¿Ese? ¿Lo han visto en señales o algo así? Porfa, levanten la mano. Aquí estoy mirando el chat. ¿Quiénes lo han visto? Sí, que les dan una señal, entonces calcula el valor RMS, no sé qué. Bueno, como que casi todos y algunos no. Listo, gracias. Ya pueden desespichar ahí la mano. Bien. Listo, entonces hablemos de... Bueno, entonces ya hablamos de la frecuencia. El voltaje, pues, no lo da la aplicación, ¿cierto? Generalmente uno sabe de qué voltaje a qué voltaje quiere pasar. Y el ciclo útil sabemos que depende de la relación entre el voltaje de entrada y el de salida, ¿no? Con la función MDD que calculamos hace 8 días. ¿Cuánto debe ser delta IL? Es lo que nos falta mirar acá. ¿Cuánto debe ser delta de B sub C? Entonces, ya hablamos de un criterio para la frecuencia, ahora hablemos de un criterio para esos deltas. Hablemos de cuánto puede ser delta de B sub C. Entonces, depende de la aplicación. Hay algunos casos que no es tan crítico tener algo rizado, en otras veces sí se requiere que sea súper pequeñito. Un valor así típico puede ser, digamos, un 1% del valor promedio. ¿Sí? O bueno, como me preguntan ahora sobre el porcentaje, pues un centésimo de B sub C. ¿Sí? Ese es un valor típico. No tiene que ser así obligatoriamente. Puede ser ese. ¿Cierto? 1%, 2%, 0.1%, o sea, 1 sobre 1000, digamos en una más exigente. Y digamos esto también, además de la aplicación, pues ayuda a que se cumpla la suposición de la que arrancamos en este análisis de la aproximación de bajo rizado, ¿no? Acuérdense que dijimos que la señal, y lo vimos en la simulación, tiene allí un voltaje y un voltaje de C y alrededor de ese un rizado, ¿sí? Y pues puede ser chiquito, ¿listo? Uno podría usar este mismo criterio para la corriente en la inductancia, pero no, eso pues matemáticamente se puede, pero en la práctica sale mal negocio, porque es excesivo, ¿sí? Da unas inductancias muy grandes. Y digamos, aquí en estos aparatejos, recuerden, siempre está allí la inductancia, esa es más o menos la que recibe voltaje de un lado y lo pasa al otro, ¿cierto? Toda la energía del circuito va a pasar allí por la inductancia. ¿Sí? Ella recibe la fuente, lo guarda y lo entrega a la salida. Siempre es así. Y esos elementos suelen tener unas pérdidas relativamente altas respecto a los condensadores. Entonces, no es tan bueno tener inductancias grandes. ¿Sí? Entonces, si uno
pone un criterio tan fuerte como un rizado tan chiquito como el 1%, pues la L daría muy grande. Entonces, para poder tener una L pequeña, el criterio es más flexible, digamos, menos estricto. ¿Qué tanto? ¿El 10, el 50, el 20? Bueno, hay otra razón. Entonces, bueno, una es por tener menos pérdidas de potencia. Y hay otra razón que es que el convertidor sea más rápido, ¿cierto? Si yo pongo una inductancia más grande, el transitorio de mi aparato, de mi convertidor, va a ser muy lento. Y en algunas aplicaciones, como por ejemplo control de motores, uno necesita que responda rápido, ¿no? Entonces, si es un carro eléctrico y yo espicho el acelerador y el carro acelera un minuto después, no, pues como que muy maluco, ¿no? Entonces, o por ejemplo, un manipulador de un robot, ¿sí? Que está obviamente movido por un motor. Entonces, ya va a llegar el manipulador, el robotcito, el brazo, la mano mecánica, lo que sea, a agarrar la cosa. Entonces el control le dice pare, pero él todavía no para porque todavía tiene voltaje o corriente. Pues picho, ¿no? Entonces, se busca la L pequeña también para que el convertidor responda más rápido. ¿Listo? Entonces, hay un criterio. Bueno, yo les he contado de lo de Wiki que les puse, ¿no? Bueno, por si no lo han visto, entonces aquí en el canal general, aquí están a la cosa de Wiki y deben ver esto. Entonces, este tema de convertidores está muy bien en este libro de Ericsson Marcimovich. Creo que está en las bases de datos de la biblioteca, o bueno, lo pueden encontrar por ahí en internet. Es bastante completo para estos desarrollos que estamos viendo, ¿cierto? Muy, muy paso a paso. En el otro libro que vamos a seguir mucho, que es este de Mohan, que también está aquí en español, lo hacen también, ¿cierto? También está bien, pero este libro trata otros temas, de ahí nos vamos a guiar también de otros temas, pero este de Marcimovich es bien especializado para electrónica de potencia, entonces se los recomiendo por si hay algo. Entonces, ese libro de Ericsson Marcimovich sugiere un método para S delta y L que es basado en el valor RMS. ¿Cuál es ese criterio? Entonces, es escogerlo por aumento de el valor RMS de la corriente en la inductancia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver el rizado con el RMS? Entonces, acordémonos, ¿cierto? Que mi señal de la corriente va a ser algo así, ¿cierto? Y tiene un valor promedio. Disculpa, es que se fue. ¿Qué cosa? ¿No se ve? Lo de que te solicité control. No vi. Ok. Ya, listo. Sí, tranquila. ¿Y qué? ¿Y esto es qué? Y sub L, yo dije que y sub L. ¿Listo? Entonces y sub L es la que tiene
la parte de C y el rizado, ¿no? Entonces acordémonos que el rizado, ¿cierto? Ya hemos hecho este dibujo, pues es la componente AC, es decir, que tiene promedio 0, ¿cierto? Y pintábamos y su BL pues estaba compuesta por las dos cosas. Era un valor de C más un rizado con AC puro, sin componente de C. ¿Listo? Entonces, esto afecta al RMS en gran parte, está dado por el valor de C. Pero esto también contribuye al RMS. Entonces, hay una propiedad del valor RMS, de pronto ustedes ya la vieron, sé que algunos ahorita no levantaron la mano de cómo hacer el cálculo RMS, entonces les voy a dar esta fórmula y me la creerán por fe, se las explicaría, pero pues nos quedan como poquitos minutos, entonces se las cuento rápidamente. Entonces, ¿cuál es esa propiedad? Que el RMS al cuadrado de una señal es el RMS al cuadrado de su componente DC más el valor RMS al cuadrado de su componente AC. ¿Por qué se puede descomponer de esa forma? Entonces, porque el DC es linealmente independiente del AC. ¿Sí? Si yo hago producto punto entre esas dos señales, voy a terminar haciendo el promedio, voy a terminar sacando el valor promedio de una señal AC, pues el valor promedio de una C es 0. ¿Listo? Entonces, por eso nos da esta propiedad de los valores RMS. Sí, puede ser voltaje, corriente, siempre se cumple esto, ¿no? También si son componentes, uy, no, esa raya sí quedó muy picha. También si son componentes de diferentes frecuencias, ¿cierto? De armónicos, múltiplos enteros, pues va a pasar lo mismo. Yo los puedo sumar de forma independiente, porque su producto punto es 0. Entonces, les voy a dejar una tarea relacionada con esta fórmula. Entonces, ustedes hicieron una tarea de convertidor boost, sin valores. Entonces, en la tarea que les voy a dejar, les voy a dar un valor de frecuencia, un requerimiento de rizado de voltaje en el condensador, yo les doy tanto por ciento, y un requerimiento de aumento en el RMS. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aumento de 10% en el RMS. ¿Sí? Entonces, aquí rápidamente, ejemplo, aumento 10% en RMS total. ¿Sí? El total es el de la señal completa, ¿no? Entonces, sí, por decir algo, esto es 1 amperio, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que ser esto? Bueno, lo que es 1 amperio es lo de por dentro, ¿no? Si esta de acá es 1 amperio, el 1 no lleva puntos, esto es un 1. ¿Cuánto es esto? Para que el RMS de esto sea de 1.1 amperio. No es 0.1, ¿no? Porque están al cuadrado. ¿Listo? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, eso. Yo les doy un porcentaje diferente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que les debería dar? Que cuando este porcentaje es chiquito, esto no da tan chiquito. Entonces, por ejemplo, unos valores así abajo, digamos, el caso de ¿cierto? Entonces,
aumento RMS debido a el componente AC, sea, lo voy a dejar como X, ¿sí? Sea voltaje o corriente. Entonces, más o menos el 25%, ¿qué? Más o menos, al revés, el 1% de aumento en el RMS debido a la parte AC corresponde a un delta IL, perdón, lo dejamos genérico en X, ¿no? A un delta X de más o menos el 25%. Entonces vean que es un delta más o menos grande, 25%, ya no estamos hablando de 1%, pero el RMS me aumenta súper poquito. Si yo dejo un aumento del 4%, creo que es el caso que mencionan allí en el libro de Erickson y Marcimovich, el delta X sería del 50%. ¿Sí? Eso se deduce a partir de esta fórmula aquí en el cuadradito. Entonces la tarea va a ser completar el diseño de la boost, ¿cierto? Yo les voy a decir, rizado en el voltaje en el condensador tanto por ciento, aumento del RMS de la corriente en la inductancia debido al rizado de tanto por ciento. Todavía no he pensado cuánto. Entonces me tienen que calcular LC, les digo una frecuencia que usar y me lo van a simular. Entonces van a hacer esos cálculos, van a simular y van a poder comprobar que lo que dan los cálculos efectivamente da más o menos así en la vida real. ¿Cierto? Yo les había preparado eso, pero pues ya no alcancé a mostrarles la simulación. Entonces, para que puedan hacer esa tarea y les rinda un poquito allí, comenzando con la simulación en MATLAB de estos convertidores, les voy a dejar un tutorial. ¿Listo? Todavía no lo he hecho. ¿Cierto? Para hacer... bueno, pues aquí les voy a mostrar la simulación que les había listado. ¿Sí? Era un ejemplo de hacer estos cálculos que les estoy contando, de calcular L y C para el buck boost, ¿cierto? Pero bueno, ya se nos fue el tiempo, entonces más bien se los dejo que lo hagan para el boost y me lo simulan. Entonces yo les digo, yo les hago un tutorialcito. Bueno, en internet se encuentra cómo hacer estas simulaciones, pero de pronto unas cositas sí prefiero como que les queden un tutorial para que puedan hacer esa tarea, como para ayudarles a que la hagan rápido. Y les voy a dejar, como hemos hablado, bueno, tengo pendiente charlar con algunos de las encuestas y que me la completen todas, pero pues la mayoría están de acuerdo en que sea una hora de clase asíncrona. Entonces, además de ese tutorial, que es como algo ahí extra, les voy a dejar una clase asíncrona con este problema del rizado, ¿cierto? Pero en el caso de el convertidor buck, que acordémonos que pasaba algo raro porque la inductancia y el condensador siempre están unidos, a diferencia del boost, que en algún momento están separados, o del buck boost, que en algún momento también la L y la C, ahí podemos ver, están separados. Listo, entonces les voy a dejar eso. Tutorial para que simulen y puedan hacer la tarea de diseño y simulación y clase asíncrona. La tienen que ver antes de la próxima clase. Y yo les digo también unos nuevos grupos. Sí, hago otro sorteo para los grupos. Bueno, yo no sé, yo de verdad veo varios grupos. Como les decía ahorita, bueno, ustedes pueden ver ahí en el foro
Diana Carolina Soto, Catalina Ortegón, Mariana Cortés, Juan Sebastián Caro, Luis Villero, Valentina Hidalgo, pues son 6 personas. Pueden hacer, en lugar de 3 grupos de 2, 2 grupos de 3. De pronto conversen entre ustedes a ver cómo lo pueden hacer. Nada más por ahora, muchachos. Que estén bien. Las dudas que tengan, por favor, me escriben. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? Sí, yo, de hecho, Señor. porque es que, bueno, son como 2 cosas. La primera es que, pues eso es referente como al quiz y al de ahora. Y realmente, pues yo me acuerdo que yo puse la respuesta y ahí no me sale respuesta seleccionada y quería saber si realmente sale. Y si no sale, si yo tengo la posibilidad de mandarle mi procedimiento, porque es que yo todo lo hice. Sí, Y no tranquilos. tiene A ver, ecuaciones ni vendaduras. lo Me que les asusta porque decía, no es muy lo, amigable. lo que les decía antes, eso de los quizzes